Bueno, buenos días a toda la concurrencia. Todavía no ha llegado nadie, pero ya estoy aquí, lista para iniciar nuestro en vivo y la entrevista con Ruth Goodfriend de la serie de conversaciones entre arteterapeutas, donde vamos a tener también eh, otras invitadas. Esta semana estará con nosotros mañana lunes en la tarde Angélica Shigihara. Angélica es una arteterapeuta. Ah, Paulina, muy bien, o Poli, qué bien que llegaste. Eh, Estará con nosotros Angélica Chihara mañana lunes en la tarde. Ya les enviaremos los anuncios para que estén pendientes de esta otra charla. Angélica vive en Porto Alegre, Brasil, y vamos a recibir también el viernes entrante a Pamela Reyes para estas entrevistas o conversaciones entre arteterapeutas que tienen como propósito divulgar lo que hacemos no solamente en Colombia. Hola Ana Lucía. Bueno, mientras va llegando la gente les sigo contando que bienvenida Ana Lucía, que vamos a tener esta serie de entrevistas con nuestras colegas de Argentina, de Brasil, perdón, Chile y hoy estará con nosotros Ruth Goodfriend del Salvador. Alejandra Echeverry, muy bueno que estés, qué alegría que te alegre. A nosotros nos da también mucha felicidad poder estar conectándonos con gente que viene, bueno, por ahora desde Pasto, no sé Alejandra, ¿dónde estás? Y Pauli Martínez, no sé tampoco dónde estás. Estamos esperando que nuestra colega Ruth se conecte en breve y daremos entonces inicio a la conversación. Creo que aquí está Ruth. Listo, ya llegó Ruth. Hola Ruth, ¿cómo estás? Ahí te estoy agregando. Hola, Buenas, para bueno, que podamos tener esta maravillosa conversación entre colegas. ¿Cómo estás? pues ahora bien, porque te estoy viendo y estamos live y porque te digo con tu amigo de la escuela de arte, hemos luchado horrible, me estresé horrible porque no nos funcionaba, no podía, no sé qué, fue así como que ataque de nervios. Bueno, pero ya estamos aquí, Sí, estamos en vivo y ahora ya llegó alguna gente. Así sí. que te saludamos porque hemos tenido un éxito más contra los avatares de la tecnología. Cada día trae su afán y cada día trae sus aprendizajes. Así es, así es. Sí, después resultó que el único problema era que él no me había pedido ser su amiga y yo no había aceptado ser su amiga, entonces en realidad por eso no podíamos conectar. Bueno, en este momento está llegando también la gente pues de la audiencia. Ahora tenemos a Alejandra Echeverry Botero, que está en Medellín. Alguien saludó hace un rato que está desde Pasto, Colombia. Y bueno, acaba de llegar también Juliana. Saludos, Juliana. Vamos a iniciar la charla, Ruth, para cumplir con nuestros horarios y avanzar en lo que planeamos. Y quisiera empezar pues mencionando que Ruth Goodfriend es salvadoreña y es una colega que tuve el placer de conocer en el año 2009 cuando nos encontramos en el segundo Congreso Latinoamericano de Arte Terapia en Santiago de Chile.
Allí también me conocí entonces con Pamela Reyes, que era en ese momento la organizadora y coordinadora general del Congreso, con Angélica, que también van a estar en estas charlas con nosotros, Angélica Chiguijara, de origen argentino, pero que vive hace 30 años en Brasil. Luz Marina, buenas. Julián David, qué bueno, aquí están amigos también. Pues voy a empezar pidiéndole a Ruth que nos cuente ella misma sus credenciales, porque la verdad aprender turco es muy complicado. Están algunos nombres un poco difíciles para mí. Ruth tiene un recorrido muy valioso y viene de una familia muy interesante por lo que veo, donde ha habido artistas, pero también analistas muy reconocidos en El Salvador. Entonces, pues, Ruth, tienes la palabra. Gracias. Bueno, tengo una hermana psicoterapeuta que sí también estudió en un momento terapias expresivas, pero después cambió de camino. Uno que es psicólogo, no es analista, es psicólogo clínico. Una diseñadora de parques, diseñadora de jardines y pues yo arte terapia y un cineasta. Sí crecimos en un ambiente donde había mucha arte. Mi papá organizaba los conciertos de música clásica trayendo a expertos o a violinistas o conductores de otros países. Y mi mamá se amigó muchísimo con varios, con los pintores, escultores de su época, que algunos todavía andan por ahí, otros ya fallecieron. Y a ella le gustaba mucho actuar. Entonces sí, lo de las artes siempre estuvo presente en nuestra casa y yo siempre algo de arte hice. Nunca fue, o por muchos años no fue algo central, no fui a una escuela de arte a hacer 3, 4, 5 años, pero sí siempre lo de jugar con barro o ir a una clase o hacer escultura en barro o clases de dibujo, todo eso realmente siempre fue parte de mi vida, solo que a un lado. Yo estudié educación especial en Israel. Yo me fui de El Salvador antes de la guerra, que hubo una guerra civil muy terrible, y antes de ella yo me gradué de la escuela y me fui a Israel a estudiar educación especial. Allí en el último año nos dieron un seminario. Una maestra había ido a Holanda y recibido algo de arte terapia, nos dio un seminario, introducción al arte terapia, y quedé flechada. Yo dije, eso quiero yo. Así que después me fui a Londres, porque en Israel solo recién el siguiente año iba a empezar. Mientras que en Inglaterra yo ya sería la generación 12ª o 13ª de entrenamiento, no la primera, no la conejía de India. Y pues era tiempo también para mí irme a otro lado grande, donde nadie me conoce, donde no conozco, donde hacía algo, una aventura, hacía algo nuevo. Y ahí estudié primero dibujo y escultura, y en un politécnico tomaba bioenergética, psicodrama, ¿no? Todo tipo de cosas. También en Israel, antes de irme a Londres, empezaron a venir, en el 80, 81, 82, empezaron a venir de Estados Unidos gente que estudió psicodrama también y que ahora pues regresaba al país, a Israel, y pues el primer grupo que hubo yo participé. Y también norteamericanos que venían a dar talleres de trabajo con la voz, cosas así, que yo lo que había lo tomaba, ¿no? Antes de irme a Inglaterra. Tomé dibujo y escultura mientras esperaba a ser entrevistada para arte terapia. La entrevista fue genial, era maravillosa, que habían puesto pues alfombra de papel para que pintemos todos tirando pintura y cosas así loquitas, que yo estaba muy feliz. Y bueno, me aceptaron, pero con la condición, para dentro de un año, con la condición que haga un curso muy especializado, muy intenso, que haya ya de arte.
donde los chicos de 18 años que quieren ir a una escuela de arte, primero tienen que hacer este año, que es como propedéutico que ver con arte. Para mí fue la maravilla total, de lunes a viernes, de 9 a 5 hacer arte todo el día. De verdad que para mí era estar en el quinto cielo. Y fue maravilloso. Y después ya me fui al entrenamiento de arte terapia en St. Albans, es un pueblito que hoy en día ya es Hertfordshire College University, pero en ese momento era Hertfordshire College of Art and Design. Y tenían dramaterapia y arteterapia, además de cosas de diseño. Y era en el pueblito. Ahora ya es una universidad, cambió el sistema. Todo lo que era college pequeño después se hizo una universidad. Ruth, Sí. discúlpame que te interrumpa, pero volviendo a ese Hertfordshire College, donde estuviste en Inglaterra y empezaste tu formación como arteterapeuta, me imagino que hubo maestros y gente muy especial que con su perspectiva te aportaron de manera muy especial en tu formación. Oh, absolutamente. Mi maestra fue Tessa Daly, Joy Shaberian, Patsy Noel Hall, que por desgracia muy pronto después murió de cáncer. Ella era junguiana, muy, muy interesantísima, buenísima. Y Joy Shaberian todavía no había llegado a los conceptos teóricos que hoy todo el mundo habla de ellos y que es parte de la teoría de arte terapia. Todavía ella no había llegado a eso. Ella, pues, uno de sus conceptos de cómo el arte puede ser como o un chivo expiatorio o un talismán, por ejemplo, ese concepto que ella desarrolló fue un poco después que ella escribió el libro sobre eso. Tessa Daly, un poco, creo, no sé si cabal en esa época o un poco después, que escribió ese primer libro que yo compré en mi vida de arte terapia, que ella editó. Ambas ellas con mucha influencia psicoanalítica. El primer libro de Tessa Daly está publicado en español por Editorial Herder y es casi que un incunable. El que lo vea por ahí, que se lo agarre y si no lo puede tener, que se copie algunos de los capítulos porque no se consigue ya. No, yo lo encontré el otro día en PDF. Ah, qué buena noticia. Sí, encontré uno en PDF en español, increíble. Sí, se lo acabo de mandar a un alumno que está escribiendo su tesis. Y pues no es mi alumno en este momento, pero alguien que está haciendo su tesis, cabal, se lo acabo de mandar porque me topé con él. De Tessa Daly, cuando yo estaba decidiendo hacer mi entrenamiento de arte terapia, que fui a hacer una maestría, había hablado con alguien que vivía en San Francisco y me mandó el manual de arte terapia que está en inglés, que es de Tessa Daly y otra autora que ahorita no tengo presente, que fue también un texto muy útil. Tessa, estoy mal. Ah, se nos ha caído el internet en casa de Ruth. Eso sí es una situación interesante. Entonces, mientras Ruth se vuelve a conectar, voy a saludar a Jimena Vázquez. Mauricio me dice que escriba el nombre del libro, pero yo no sé cómo escribir el nombre del libro, Mauricio, en el chat. El nombre del libro de Tessa Daly es un manual. Me queda más fácil después en los comentarios de la charla. Es en un Handbook of Art Therapy de Tessa Daly y no me acuerdo el otro Handbook of Art Therapy. O tal vez Art Therapy Handbook. No, yo creo que es Handbook of Art Therapy. Es un libro bueno voy a escribir el nombre de la autora también, Tessa Daly
Ay, Tessa. Ya volvió Ruth. Ah, pero Ruth, tienes que aceptarme porque no te puedo autorizar. A ver, no te puedo agregar, Ruth. Tienes que hacer lo que aprendiste esta mañana. Bueno, mientras Ruth vuelve y se conecta de la manera correcta, voy a terminar de escribir aquí el nombre de Tessa Dali. Este libro es coautoría de Tessa Dali con otra persona. Ruth, tienes que ingresar con, eh, no sé, Mauricio, por favor, ayúdale a Ruth porque hay algún asunto que está fallando ahí. Bueno, eh, les comentaba que esta semana vamos a tener dos conversaciones más, aparte de tener a Ruth Gudfreund, Mauricio Auxilio, aparte de tener a Ruth Gudfreund, tenemos invitada mañana a Angélica Shigihara, mañana 4 de la tarde, hora de Colombia, y será 6 de la tarde, hora de Porto Alegre. Ella está en Brasil. Y el viernes 10 de la mañana, hora de Colombia, tendremos a Pamela Reyes. Bueno, aquí está Ruth de nuevo. Yo no sé, Mauricio, me dice Ruth que reinicie el live porque no le sale esa opción. Pero yo creo que Mauricio puedes ayudar allí comunicándote con Ruth y mostrándole de nuevo cómo hacemos, porque la idea sería no interrumpir el live. Quiero saludar a Julián, a Mónica Carrington, qué bueno que estás aquí. Bueno, varios de los amigos de la Asociación Colombiana de Arteterapia, Luz Marina Hoyos desde Palmira. Y, ok, qué bueno, Juliana Vidales, que acaba de llegar. Tenemos en este momento 44 personas muy pacientes. Les agradecemos porque estamos tratando de... ok, ahora sí puedo agregar a Ruth, que ya regresó. Ruth, bienvenida de nuevo. ¿Ya? Hola, Ruth. Hola, ya. Bueno, estábamos hablando de Tessa Dali y de su maravilloso trabajo en la clínica Tavistock de Londres. Y Sí. Trabajo mucho con niños, más que nada. Ella se ha dedicado mucho a trabajo con niños. Joy Shaverian se ha dedicado más a adultos, me parece. Pero sí, mi primera, en la práctica, en mi primera, pues en la práctica, ¿no? Era ella mi supervisora, Tessa Dali. Y nunca, eso fue una lección que me marcó muchísimo, fue estar con paciente que era, ya estaba institucionalizada hace 15 años, y pues tener eso, que como ver todo el proceso, ¿no? De su pintura. Ella era de Guyana, y estaba en Inglaterra casi que pues mitad de su vida, tenía 30 años, y 15 ya estaba en hospital psiquiátrico, ¿no? Y estaba en esta casa intermedia porque estaba en el momento, en los 80s, en Londres, en Inglaterra, se estaba haciendo ese movimiento que la psiquiatría se movilizaba hacia la comunidad, ¿verdad? Que si alguien no era dañino a sí mismo o a otros, que no tenían por qué estar hospitalizados en un hospital psiquiátrico, que podían vivir en la comunidad. Hubo todo un movimiento, igual como se fueron cerrando las escuelas de educación especial e integraron a los niños con necesidades especiales
todo ese movimiento que hubo en los 80s, ¿no? En Europa. Creo que acá en Latinoamérica fue un poco después que también hubo eso, porque para el artículo que escribí y la charla que di en el Congreso, en este Congreso, sí creo que es el que tú hablas, que el que mencionaste, era sobre eso, cómo el arte se había empezado a utilizar ya como asistencia o intervención, tanto social como también a nivel psiquiátrico, ¿no? Bueno, Ruth, yo creo que este es un buen punto en la conversación para aclarar un poco el concepto que los que nos denominamos arteterapeutas, art therapists en inglés y traducido al español, arteterapeutas, entendemos y qué es lo que hacemos en este oficio, porque algunas personas piensan que musicoterapia, danzaterapia, dramaterapia, todo eso es arteterapia y por lo menos en el mundo de donde ya, en los países donde ya hay formación a nivel universitario, generalmente en posgrados, esto se conoce y se diferencia claramente. Sí, sí, bueno, primeramente que en la mayoría de los lugares no te puedes entrenar en arteterapia si no tienes un estudio previo, ya sea de escuela de arte o de psicología, de trabajo social, o sea, tienes que tener, y la que te haga falta, tienes que compensar sobre ella antes de entrenarte. O sea, por ejemplo, en mi caso me dieron eso de que un año tenía que estudiar arte porque yo venía de educación, de ayuda a gente con problemas, ¿verdad? Pero, y había hecho siempre algo de arte, pero siempre a un lado. Entonces sentían que yo necesitaba. Entonces empecemos por ahí, que se tiene que tener ya un estudio previo antes de poder entrenarse en arte terapia. Se tiene que tener cierta cantidad de horas de experiencia artística y también es haber estudiado algo que ver con lo que en inglés se llama helping professions, ¿no? Psiquiatría, psicología, trabajo social. Y lo que nosotros hacemos no es algo tan uniforme, no es, tenemos muchas vertientes, pero lo que nosotros como arte terapeutas que nos entrenamos en lo llamado arte terapia, no somos terapias expresivas. Las terapias expresivas son intermodales. Ellas no tienen que tener una especialización en un solo arte, no estudian un solo arte, sino hacen varios. En musicoterapia tienen que ser músicos, igual como en arte terapia hay que ser artista, en arte terapia visual, ¿sí? Hay que ser artista, hay que haber estudiado mucho arte, tener experiencia artística. En danza terapia se tiene que tener muchísima, o sea, aquí a veces hay una persona, por ejemplo, que pone bailoterapia, ven ahí, desestrésate. Sí, claro, el bailar es terapéutico y desestresa. Yo he sido paciente de danza terapia y créeme, no es nada que ver con lo de venir a bailar a desestresarse. Es algo muy, muy complejo, muy profundo, ¿no? Entonces, cada una de las artes terapias, a través de las artes, cada una tiene su estudio, su asociación también profesional, su revista profesional donde se discuten asuntos teóricos. Yo por casualidad estudié en un lugar que también se estudiaba dramaterapia y estaba ahí una de las pioneras de dramaterapia inglesa, ¿sí? Y tuve la oportunidad de tomar un taller, un seminario con ella, pero como yo siempre jugueteé un poco con las cuestiones teatrales, por venir de donde venía y haber estado en un club de pantomima cuando era adolescente o qué sé yo, había estado simplemente a mí me interesaba, pero casi nadie de los colegas que estudiaba conmigo arteterapia se metió a esa locura de hacer, de actuar y todo eso. Para muchos arteterapeutas eso no va, ¿no? Entonces realmente
es problemático que gente use el término de arte terapia, aunque no esté entrenado en arte terapia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hubo un artista que una psicóloga que tiene una clínica le pidió que dé un taller para niños que tienen problemas de motricidad. Y él puso en Facebook que está haciendo un arte terapia. Entonces, por casualidad, era alguien que yo conozco, ¿sí? La psicóloga que tiene una clínica. En realidad, por ser sobrina de una artista muy, muy famosa salvadoreña que fue amiga de mi mamá, por eso yo conocía a esa psicóloga. Entonces, yo la llamé y le dije, mira, por favor, pídele a ese artista que respete su trabajo y lo llame taller de arte, que solo porque no él necesita llamarlo arte terapia para que tenga más, no sé, que tenga más caché, ¿no? Porque es muy valioso que dé un taller de arte para desarrollar la motricidad de los niños que tienen problemas de motricidad con plastilina, etcétera. Eso es muy valioso, que no sienta que necesita llamarlo arte terapia para que tenga más valor. Es muy valioso hacer arte y dar talleres de arte, pero cada quien tiene que llamar las cosas por su nombre. O sea, yo estudié 15 años para al final, ¿verdad?, tener algo que me diga, bueno, yo también tomé una maestría después de arte terapia, tomé una maestría, no ahí mismo y no en arte terapia, sino en psicología, consejería, pero eso es aparte, eso es otro tema. Pero yo no, si yo uso un poco de música en un taller que yo voy a dar, eso no me hace musicoterapeuta, eso me hace solamente alguien que usa un poco de arte, como una técnica, una herramienta para que gente se relaje o para que gente no hable y disperse la energía, la atención, ¿sí? Pero eso no me hace música. Yo por nada en la vida podría llegar allá. Y también Yo, uso técnicas del drama para calentamiento, para también rompehielo, uso mucho, pero eso no me hace danza terapeuta. No me hace danza terapeuta, pero para nada. Una danza terapeuta estudió muy profundamente, muchísimos años, danza. me haces recordar muchas anécdotas. Yo creo que los arteterapeutas estamos llenos de anécdotas de ese estilo que podríamos recoger en un libro como estilo Mafalda, no sé, de caricaturas de Fontana Rosa o algo así. Pero bueno, como la idea aquí también es darle más información a la gente para que conozca, me parece muy bonito eso que acabas de mencionar, de cómo diferenciar y también valorar cuando se es artista, el trabajo del artista y cuando se es maestro de arte, el trabajo del maestro de arte. Y yo creo que nosotros como arteterapeutas vemos con mucha preocupación que no haya suficiente tiempo y espacio para que los niños y los jóvenes en sus procesos de formación tengan ese proceso artístico enriquecido, formativo, de la manera que lo deben tener. Pero bueno, volviendo un poco a ese tema y pensando en cuando regresaste a El Salvador y las cosas que he tenido oportunidad de conocer de tu trabajo en El Salvador, en los congresos que hemos compartido, me gustaría que hablaras un poco de eso, ¿no? Porque tengo muy presente, por ejemplo, todo el tema de desastres, trabajar en situaciones de emergencia, etcétera, que sería muy Sí, bueno poder conocer. y yo me quedé todavía en Inglaterra bastantes años. Yo todavía, ¿verdad? Trabajé en un refugio también para mujeres que escapaban violencia doméstica. Pero después regresé primero a Israel y ahí trabajé en hostal con niños que por negligencia o por abuso sexual habían sido retirados de sus familias.
Entonces, ahí ya empezamos a ver otra, ¿verdad? También a todas las artes, terapias distintas, música, danza, nos metieron también de parte del Ministerio de Educación adentro para trabajar con los niños que habían dejado escuela especial y estaban siendo integrados en las escuelas regulares. Entonces, un arte terapeuta puede llegar a trabajar en distintos tipos de marcos, ¿verdad? Ahí ya van 2 tipos de marcos, además de clínica privada, individual, ¿no? De trabajo individual y talleres individuales. Ahora, cuando volví a El Salvador, volví a un proyecto de las Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Prevención de Violencia, como consultora para las artes como prevención. Entonces, yo trabajé trayendo a artistas a dar los talleres porque no tenía arte terapeuta, ¿no? Entonces, yo les di asesoría, pero ellos daban talleres de arte. ¿Por qué? Porque se sentía que el arte y talleres de arte les podían dar un marco de referencia a los jóvenes, era para jóvenes, para también tener sentido de pertenencia, para crear comunidad, porque si tú tienes un grupo de rap, un grupo de breakdance, sí, entonces esa sensación de pertenezco a algo y a algo positivo, ¿verdad? Para tratar de evitar que se vayan hacia la pandilla, porque el problema de pandilla en El Salvador es muy grave, es muy, muy grave. Entonces, los talleres de arte es como que eran talleres de arte, pero en mi asesoría a los talleristas, claro que hay como una actitud de arte terapeuta que va también encaminando un poco, y también mi lado educador, ¿verdad? De ver qué quiere decir cuando un niño está molestando mucho en el taller, que quiere atención, que es un líder negativo, etcétera, sí. Pero también yo di talleres a maestros locales de alcaldía, de las casas de la cultura, que es estatal. Ahí también yo veía muchísimo el conflicto, el post-conflicto de la guerra civil de El Salvador estaba influenciando muchísimo en las dinámicas entre, ¿verdad? Si una alcaldía era de izquierda y estatal, la Casa de la Cultura en el mismo pueblo, y el estatal estaba en poder la derecha, entonces cómo eso afectaba las relaciones, y tal vez uno tenía brochas y el otro tenía pinturas, pero no se hablaban, todos me miraban como que estoy loca, que los voy a poner en el mismo cuarto a tener un taller vivencial conmigo cuando eran de lados opuestos. Le dije, sí, pero en el arte estamos todos, no hay banderas, ¿no? Entonces, trabajar todo eso. Y en el 2009 también lo que tú te recuerdas es que presenté en el Congreso sobre el trabajo que hicimos en desastre natural. No he tenido tanta experiencia en eso, pero sí esa tormenta Ida, se llamaba, fue terrorífica. Los damnificados eran una cantidad enorme de gente y tuve que adaptarme a formas de trabajo y a ¿qué te diría? Situaciones increíbles, o sea, nada de sillas, mesas, o sea, tengo una foto, un niñito sentado en una lámina y usando su mano para detener el papel, o sea, eran en circunstancias técnicas, digamos, complicadísimas, o yo con un mar de niños que todos en el piso y viendo cómo dibujan en el piso y yo ahí acurrucada con ellos, ¿no? Y pues solo fue un mes, pero fue muy, muy intensivo, y era pues eso de coordinarse también, era coordinación entre la Secretaría de Arte y Cultura del Estado, que ahora recién es ministerio, en ese momento todavía no lo era, el programa de salud mental del Ministerio de Salud y una ONG, o sea, ya era alianza de 3 instituciones
¿sí? Y eso para una tormenta es muy, muy importante, que haya coordinación, porque que nosotros de parte de la Secretaría de Arte y Cultura solo llegáramos como locos. O sea, a mí me invitó a participar la Secretaría de Arte y Cultura, pero cuando fui a su reunión primera, casi me muero y no entendía qué hacía yo ahí, porque estaban hablando de llevar payasitos. Y realmente de ir solo ahí a entretener a la gente no es conmigo. O sea, yo iba con la idea de dar, ¿verdad?, arte terapia. Entonces, con una colega nos salimos de la reunión, fuimos a hablar con alguien y ahí fue que nos vinculamos con el programa de salud mental del Ministerio de Salud. Entonces, allí eso es algo. Y también, aparte de eso, he participado en proyectos que son con Ministerio de Justicia, con secretaría de diferentes tipos porque como el problema de pandillas, ¿no?, es muy complejo, diferentes entes han estado haciendo diferentes intervenciones, ya sea en escuelas. Entonces hubo un proyecto en el cual íbamos a escuelas y yo también hice grupo de mujeres, grupo de apoyo para mujeres. Pero otros talleristas y los mandábamos a las escuelas para que den música, dibujo y pintura, ¿no?, para ayudar a estos jóvenes a tener vías de expresión. Y también lo que hablaba antes, ¿no?, de que hay otras perspectivas en la vida que te pueden hacer sentir, pensar en otras cosas. También en una... El Teletón, me imagino que ustedes también tienen, es una fundación que tiene para rehabilitación de gente que hacen prótesis, tienen pacientes de parálisis cerebral, de haber perdido pierna por diabetes, por muchas cosas, muchos problemas distintos. Ahí diseñé un servicio que hoy ya, por desgracia, ya no existe, la gente cambió, todo cambió, pero sí se hizo. También muchos de talleres para campaña de prevención de violencia contra la mujer, también talleres de autocuido, de reducción de estrés y de relajación para equipos multidisciplinarios, por ejemplo, de Ciudad Mujer, que es un lugar que aceptaba a mujeres para darles atención con mujeres escapando violencia doméstica, ¿no? Y el equipo de la gente dando, y también grupos feministas que han trabajado con niñas y niños o con jóvenes que quieren sistematizar un poco a nivel cualitativo, si les dieron formación por 3 años y quieren saber a dónde están parados hoy, cuánto integraron, cuánto hoy ya están empoderadas, cuánto, todo ese tipo de proceso. A mí me encanta ese tipo de taller. Eso lo he hecho bastantito también. Una pregunta ya como en plan de ir recogiendo un poco el hilo de la conversación. ¿Cómo caracterizarías tú la diferencia entre tu intervención y otras intervenciones que también pueden, digamos, ser de terapeutas ocupacionales o los psicólogos a veces usan elementos de arte? ¿Cuál es la diferencia para ti? ¿Es significativa? Muchos psicólogos usan el arte para diagnosticar. Han aprendido una técnica de diagnosticar. Hay como una batería de exámenes que es dibujar un árbol, una casa, y hay como todo un sistema. Entonces eso es diagnosticar. Terapia ocupacional se ocupa sobre la ocupación física, la ocupación manual, y no se preocupa para nada del tema de expresión, el tocar de adentro, el sacar de algo interno hacia afuera. Ahí ya entra la arte terapia, ¿sí? Es un entrar, acompañar a la persona psicológicamente, emocionalmente, incluso espiritualmente, dependiendo de la persona y todos sus canales, ¿no? Pero es un proceso que nada que ver una cosa con la otra. Una es una ocupación técnica para, ¿verdad?, que sí puede ser terapéutico, igual como
pues hacer crochet, ¿verdad? Tengo una amiga que me dice, mira, yo hago crochet y eso me está ayudando mucho a llevar mi estrés. Claro, eso es una ocupación que puede desestresar. A mí me estresaría porque soy un desastre para ese tipo de cosas chiquitita sí, pero entonces a mí me estresaría, pero a ella la tranquiliza, ¿no? Entonces también eso, de ayudar a acompañar a la persona a encontrar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, qué le ayuda a calmarse. A mi hija, por ejemplo, colorear esas cosas que venden, esos libretos que venden ya dibujados y colorear adentro, a ella le tranquiliza. Hay gente que a eso le estresa. Entonces, también ayudar a las personas a encontrar, o sea, en el arte terapia vemos mucho también el lenguaje artístico, es muy importante, y vemos también mucho el proceso. Por ejemplo, lo que te decía al comienzo, de cómo esa primera paciente fue una lección enorme, esa chica de las Guianas. Ella pintó primero todo un paisaje pastoral, con colinas y árboles y esto y lo otro, y una, ¿verdad? Y eso después le puso más pintura, más pintura, más pintura, y al final, ¿qué veías? Era algo gris con unas iniciales estilizadas, y ya está. Si yo solo veo el producto final y no le pongo atención como arteterapeuta, que le debo poner atención a todo el proceso de ese cuadro, yo no me entero qué pasó y qué significa. Entonces de ahí yo tenía que hablar con ella y preguntarle qué era ese paisaje, que si es algo que le recuerda a su infancia, si es algo que ha visto, si es algún lugar a donde quisiera estar, ¿verdad? Entonces ponemos mucha atención al proceso de la actividad de hacer el arte. Además de, pues, es un exteriorizar algo interno, ¿sí? Y acompañar a la persona a hacerlo. Y por eso también tenemos que tener experiencia artística, porque también cada material tiene su característica, tiene su sensación, Entonces, si yo en un momento que pues terminé una relación y estaba con mucha rabia, yo tuve la gran suerte que tenía carboncillo al lado mío y hice un dibujo enorme en carboncillo. A mí en esa rabia que andaba, lo que más me ayudaba era dibujar con carboncillo, ¿sí? Pero si yo nunca he tenido la mayoría de los psicólogos, por lo menos en El Salvador, la mayoría de los psicólogos no han tenido ninguna experiencia artística, se retiró arte de la educación, después vieron el error y han estado intentando volver a meterlo y ha sido medio desastroso la manera, pero doy módulos a psicólogos y les traigo los materiales para que lo sientan, que sientan qué diferencia es colorear con lápices de colores, con plumones gruesos, con plumones finos, con pintura, con esponjas, que ellos sientan cómo se siente y que vean qué les tranquiliza, qué les relaja, para que entonces puede ver de tal vez usar más arte con sus pacientes. Si les llega un adolescente, se sienta ahí y no quiere hablar, el pobre psicólogo está ahí desesperado sin saber qué hacer. Mientras que si yo le digo, mire, dele lápiz y papel para que dibuje, ¿sí? Y después hágalo platicar sobre el dibujo, tal vez usted ahí conozca un poco más qué le está pasando, ¿no? Pero sí, es bien importante que compartamos esas herramientas. Sí, me dedico a compartir herramientas que les pueden servir tanto a docentes en el aula, porque acá con toda la presión y la tensión que hay con respecto a pandillas en el sistema educativo público, los docentes viven una cantidad de estrés tremenda, entonces también con ellos trabajo. Y sí, es muy diferente terapia ocupacional. Yo trabajé, hice un grupo de arte terapia en un hospital psiquiátrico, que ellos en el hospital de día, cuando ya no están internos, sino ya están como en el proceso de poder volver a casa, o incluso ya están yendo a casa, pero viniendo por el día al hospital para una estructura toda la mañana, ¿no? Entonces ahí estaba la que hacía terapia ocupacional, ¿no? Y ella me acompañaba en mi grupo. Ella estaba fascinada y sabía, y era claro,
que ella entendía perfectamente que nada que ver una cosa con la otra, muy, muy diferentes procesos. Y sí, Mira, Ruth, hay confusión con los términos, ¿no? Porque las artes, terapias en plural, incluye a todas, la de arte, música, ¿verdad? Y sí hay confusión con los términos. Perdona, dime. no, solamente estoy notando que pues el tiempo que planeamos es muy breve y que además parece que hay algún problema ya no estoy usando el micrófono, estoy usando la voz directa y tampoco se ha podido como resolver algo con mi voz que la gente dice que entra entrecortada. Yo te oigo bien. Sí, no sé en qué consiste, pero yo oigo el retorno como la voz partida. Yo quería pedirte que nos contaras en este momento, en Salvador, si alguien te quiere localizar, si quiere conocer tu trabajo, cuáles son tus formas de contacto por correo, por redes, en fin. Y también, si quieres hablar de algo más que se nos haya quedado en el tintero, estoy consciente que el tiempo es muy breve. Ok, sí, bueno, mi correo es arteparaLaSalud, @gmail.com, muy fácil, arteparaLaSalud, @gmail.com. En Instagram y en Facebook es Centrarte, C mayúscula, ENTR, A mayúscula, arte, ¿no? Centrarte. En Instagram es Centrarte SB, todo minúscula, todo junto, Centrarte SB. Sí, yo quisiera pues hablar un poco solo sobre la necesidad de que haya una formación que la gente me está pidiendo. Yo hice un conversatorio acá hace poco, mitad de la gente era gente que quería formación. Algunos eran psicólogos y artistas, algunos eran artistas, pero que le han tenido oportunidad de ir a dar clases de arte en una cárcel, por ejemplo, a pandilleros, que son algunos de ellos fantásticos artistas. Hay, pues, necesidad. Yo acá tengo espacio de parte de universidades solo dentro del marco de formación continua. Entonces, no sé si donde tú enseñas, por ejemplo, sería interesante de ver, y tengo esa deuda con la gente, de ver si se podría hacer algún tipo de alianza y hacer algún tema de formación, ¿no? Acá empezó a venir lo de terapias expresivas hace muy poco, empezó a venir. Pero pues hasta ahí nomás. Y en Guatemala ya hay una maestría en consejería con terapias expresivas. Entonces sí hay alguien que está terminando esa formación, ¿no? Pero sí en arte terapia hay interés y hay necesidad, y pues yo solita así de la nada no puedo, no, o sea, la formación es algo muy serio y muy formal, ¿no? Y tiene que ser bien cabal. Entonces, sí sería bueno, y tal vez las universidades de acá me den más cabida si hay una universidad aliada con la cual uno lo hace, y también porque tampoco puedo, o sea, tendría que tener maestras de otro lado, como tú, Pamela, ¿no? Y ahora que tenemos esta opción de todo en línea, se nos facilita un poco, ¿no? Por lo menos algunos aspectos. Sí. ¿Sabes qué pasa con la voz? Que hay un retorno en mi voz, porque tal vez tú me estás amplificando en tu casa. Pero no sé ¿Tienes cómo como estoy puestos haciendo. algún parlante o algo? No que yo Bueno, sepa, porque sí, bueno, aquí una colombiana vecina me está diciendo que sí hay eco. Que bueno, estas son los avatares y los aprendizajes con la tecnología, pero pues iremos mejorando y estamos planeando, ya que las circunstancias vitales nos han llevado a trabajar así y a encontrarnos así, pues sacarle partido al asunto, ¿no? Como decimos en Colombia, cuando hay limones se hace limonada.
Así Quiero es. agradecerle a toda la gente que vino hoy. Es una maravilla tenerlos aquí. No todas las preguntas las vamos a poder responder, pero las tendremos en cuenta para las próximas entrevistas. Quiero agradecerle muy especialmente a Ruth por haber tenido el coraje de aceptar la invitación y hacer todos No, los aprendizajes necesarios. creo que no, muchísimas gracias. Yo creo que para mí es un gusto y creo que es bien importante que se hablen estos temas y que también seamos conscientes que hay interés y que tenemos que desarrollar nuestra profesión tanto en Centroamérica como en Sudamérica porque se necesita, se necesita. El continente nos necesita. Y por ahí está Angélica Shihara, a quien vamos a Ajá. tener mañana 4 de la tarde hora de Colombia, 6 de la tarde hora de Brasil, una hora menos en El Salvador, o sea que será 3 de la tarde El Salvador. Pues Entonces, ojalá Angélica, y yo empezamos a tengo postearnos una reunión a las 2 que creo que va a haber terminado. ¿Cómo? No, que tengo una reunión que ver con un proyecto con jóvenes que iba a ser presencial y que ahora está toda la adaptación a las 2, pero me imagino que no va a ser tan larga, así que me voy a poder conectar a las 3. Ruth, te mandamos un abrazo, un agradecimiento enorme de parte mío personal y de parte de la Asociación Colombiana de Arteterapia y con el deseo de que haya más encuentros que sean fructíferos y que nos permitan ir profundizando en estos asuntos. Y para todos, un feliz día saludable, con lo mejor, y tendremos en cuenta sus sugerencias y comentarios. Nos vemos mañana con Angélica y el viernes Angélica Shihara de Porto Alegre, Brasil. Es muy internacional Angélica porque es argentino-japonesa además. Pero bueno, ella que tiene toda esta riqueza en su sangre nos va a hablar de su experiencia, de sus procesos formativos y nos vemos mañana, 4 de la tarde de Colombia, 6 de la tarde de Brasil, 18 horas, como dicen por allá, y 3 de la tarde El Salvador. Y ahí nos vamos juntando. Un abrazo para todos. Muchas Gracias, chao. gracias. Buen día. Gracias, chao, chao. Buen día.